Las semillas de la duda. Una historia escrita por Sara Loto. Capítulo 5. Encontrar a su esposa dormida en el estudio esperándolo con emparedados y un pastel de manzana, como cuando eran recién casados, removió muchos sentimientos en Terry. Quiso despertarla para comerse el pastel juntos, pero se veía tan cansada. Su carita sobre el cuaderno que inconscientemente apretaba, su respiración pausada y sus cabellos sueltos en cascada. Optó por empezar a comer por si despertaba, pero pasó una hora y Candy no se movía. La levantó para llevarla a la habitación. Candy apenas se movió para susurrar: «Terry, pastel». Terry no sabía si comérsela a besos o regresar a comerse el pastel. Decidió dejarla dormir. Era demasiada buena la sensación para arruinarla. Además, por una vez en su vida, había decidido imponer el buen juicio a sus arrebatos, como aquel buen hombre le había dicho: si duele tanto para no poder hablarlo y terminan interrumpiéndose, escríbanlo. «Sigamos», dijo, retomando su cuaderno. Terry empezó a leer el último párrafo que había escrito. Regresé a mi habitación y me quedé dormido. Esa noche, luego de repasar la agenda del día siguiente con Carl, a quien ya le habían retirado los puntos del golpe, volví a levantarme y cerré nuevamente la puerta de la entrada principal. Iba a dormir cuando me levanté nuevamente y cerré con llave la puerta que comunicaba mi habitación con la de mi asistente. Algo ya no empezaba a cuadrar en esta historia. Las palabras de Margot Shaw se habían quedado haciendo ruido en mi cabeza. Durante esta crisis, Carl había sido la persona responsable de manejar mis asuntos, pues a pesar de haberme presentado a la conferencia, me sentía débil y mi estómago no terminaba de reponerse. Carl era un tipo callado que hacía su trabajo con la mayor diligencia posible y hasta cierto punto compartía conmigo valores como la disciplina, la puntualidad y el enfocarse en el trabajo, así que era hora de mover un poco las cosas. Mi cansancio era evidente y al dormir luego de la conferencia esperaba ver a Carl contándome lo que habían dicho los locutores en la radio. Sabía que los periódicos no publicarían nada hasta el día siguiente, pero no me comentó nada. Además, no recuerdo haberlo visto más de 10 minutos en el salón donde recibía a los periodistas. Cuando le pregunté dónde estaba, me dijo que tenía cosas que comprar y que debido a que había tenido que transferir el dinero de Nueva York, había que llenar unas formas legales y eso había hecho. Otro suceso que me llamó la atención fue el chico que me sirvió la bebida que nos intoxicó. Como Carl me había dicho, se encontraba trabajando en el hotel. Pensé que al menos me saludaría, pero cuando intenté acercarme, salió huyendo con la bandeja de canapés que portaba. Las cosas ya no cuadraban. Quizá había estado tan enfocado en mi mal humor y en mi exceso de actividades que no vi pasar muchas cosas, como no las vi pasar con aquella trampa de Elisa hace tantos años, o con la manipulación de las Marlowe años después. La mañana me encontró un poco cansado. Le pedí a Carl que quería hablar con él. Me había pasado la noche pensando en demasiadas cosas. ¿Qué sentido tenía haberme puesto en aquella situación, si mi esposa se encontraba a kilómetros de distancia? Y para todas las personas de este medio, el galán por excelencia era Rodolfo Valentino, el cual basaba su carrera en leyendas sobre sus amoríos y sus interpretaciones de amante enamorado. En cambio yo era un serio actor clásico, un aburrido para la bohema neoyorquina, felizmente casado. No era lógico que alguien quisiera darme la imagen de mi colega. Mi personaje en la película no era un Don Juan, era un hombre de negocios con una tradicional familia que escondía su pasado por el alcoholismo y vida disipada de su madre, hasta que tiene que enfrentarse a ella cuando lo busca porque está moribunda. Era un drama, no tenía escenas románticas, no había amores prohibidos, ni besos. La insoportable Camille tenía un par de escenas donde yo la veía tocar el piano y otra donde se enfrenta al hecho de que tenía una abuela. Luego era un relleno de la tradicional familia. Camille Brown no era tan inteligente para planear algo tan elaborado. Ya había tenido sus 15 minutos de fama y dudo que luego de las amenazas de mi madre hubiese arriesgado su papel para desquitarse. No había otra contraparte masculina a quien yo pudiese opacar. No éramos muchos actores, y el mayor número eran mujeres y hombres mayores. No podía ser por sacarme de la película. Además, en el cine no tenías un reemplazo como en el teatro.
El loco director con el que me había tocado trabajar era adicto a la publicidad, pero no le convenía casi matar a su estrella masculina. Además, esa noche se retiró del restaurante en evidente estado de ebriedad. No era la mejor opción en este enredo. Piensa, Terry Granchester, ¿a quién le conviene el escándalo y que casi te mueras? Pensándolo bien, tampoco eso era lógico. Como me había explicado el médico, la sustancia que usaron se utilizaba como veneno, pero también como medicina para las personas que sufrían epilepsia. Quien hubiese puesto el veneno sabía de medicinas y sabía de venenos. Esa persona quería dejarme vulnerable, pero no quería matarme. Al menos, no aún. De acuerdo, Terry. ¿Quién se beneficiaría con tu caída? Piensa, Granchester. Pasé toda la noche intentando buscar entre conocidos y personas de mi pasado a alguien que ganara con este enredo algo más que dinero. Una a una fui descartando personas, desde personas a las que no había visto en años hasta aquellos que habían sido contenidos por Richard o Albert. Nadie era tan tonto para ir en contra al patriarca Hardy o el duque de Granchester. Me quedé dormido pensando en diversas opciones. Al despertar fue como si mi cerebro hubiese guardado una respuesta toda la noche. Margot Shaw tenía razón. Los sucesos se conectaban. Estuve expuesto a tantas cosas en esas semanas. ¿Acaso era lo que quería? ¿O era tiempo de cambiar algunas cosas? Me levanté con un plan en la cabeza. Estaba en un mundo diferente. En Broadway había una forma de vida. En Stratford otra muy diferente. Era hora de aprender de Hollywood, de conocer qué tenía para dar a Terrence Graham. ¿O acaso no había estado a punto de saludar a la señorita Eternidad? Pues entonces, seamos Hollywood. La prensa me llamaba el mejor actor de Broadway, y era hora de disfrutarlo. Carl se presentó como siempre con su cuadro de actividades y una libreta para anotar cualquier cambio que tuviese. Empecé a revisar las actividades como si no las hubiese repasado una noche antes. Luego, tiré la tabla a un lado y le envié por mi té. Pude ver el desconcierto de mi pedantería en sus ojos. ¿Sabes, Carl? Esta experiencia me ha hecho pensar que no he disfrutado mucho de la vida. Le dije cuando me sirvió el té. No comprendo, Terrence. A que todo mundo cree que mi vida es perfecta. Soy el mejor actor de mi generación, el príncipe de Broadway, el hijo de un duque, el esposo de una Ardley, la estrella de la Shakespeare Company. Soy atractivo, tengo una buena educación, hablo idiomas, toco el piano, tengo dinero, pero no he vivido. Lo tienes todo, Terrence. No entiendo a qué te refieres, que no has vivido. A que solo soy un aburrido hombre de familia, el hijo bastardo de un duque con un título menor, que siendo el mayor, debió heredar el título de su padre con todos sus privilegios. ¿Sí me comprendes? Por supuesto, pero tienes una hermosa y dulce esposa. Candice. Sí, es muy hermosa, la heredera Ardley, pero eso también tiene un precio. Debo ser el perfecto marido si no quiero que su familia acabe conmigo. Todo el mundo conoce el poder de los Ardley, y Candy es la niña mimada del patriarca. Ya lo ves, ni siquiera me ha escrito. ¿Qué esposa hace eso? Por supuesto, es una dama Ardley, pero estamos en Hollywood y eres un imán para muchas actrices. Así es. ¿No te parece que soy un hombre joven que merece vivir un poco más? Tú sabes, disfrutar de lo que Hollywood ofrece fuera de cámaras, los mejores licores, los gustos de una estrella, todo lo que esté para mi satisfacción. Pero conoces el riesgo, Terrence. Si se colara a la prensa, si alguien hablara... Tienes razón. Creo que el efecto de la droga que me pusieron aún me tiene así. Olvida lo que te dije. Aunque tú sabes que estoy para servirte, Terry. Un hombre tiene derecho a tener un descanso. Nadie vería mal en la nobleza que tengas nuevas experiencias, siempre y cuando seas discreto. Aunque eso tendría un precio. Eres famoso y los Ardley son poderosos. Como ves, estoy atrapado. Pero podrías disfrutar estos días, Terry. A fin de cuentas, te lo mereces. ¿Lo crees así, Carl? Sin dudarlo, Terry. Tú solo di que deseas y encontraré la forma de obtenerlo para ti.
Sabes que puedes confiar en mí para lo que necesites. Por supuesto, esto tendría una recompensa para ti, Carl, ya sea un bono extra o una exquisita acompañante para ti, lo que prefieras. Aunque sé que esto no es parte de tu trabajo, comprendería si no quisieses tener que hacer cosas extra. No significaría nada extra, Terrence. Dime lo que necesites. Sí. De acuerdo. Tengo un par de horas antes de ir al estudio y quiero comer chocolate. Pero que sean belgas o suizos. Ve con Mary. Ella conoce los gustos de mi madre. Compra una caja para ella y otra para mí. Además, quiero agua mineral francesa. Y búscame un fotógrafo. Necesito un regalo especial para que Candice no proteste cuando regrese a Inglaterra. No la quiero oír quejándose con su padre. Y regresa para antes de que me marche al estudio. Carl me vio como si me hubiese salido un cuerno en la frente. Pero no protestó. Ahora bien, él mismo se había ofrecido a complacer mis caprichos. El Carl que contraté no lo hubiese hecho. Soy el mejor actor de mi generación, según dicen. Entonces, manos a la obra. Esperé un tiempo prudencial y abrí la habitación de Carl. Solía dejar todo con llave, pero si me escapaba de los lugares donde me encerraban de niño, esto sería pan comido. La clave era dejar todo exactamente en su lugar. La cerradura no fue tan difícil de abrir. Cuando entré, no había nada fuera de lugar. Abrí las gavetas de su tocador, revisé sus maletas, nada fuera de lo normal. Luego comencé a revisar la ropa que tenía colgada. ¡Y eureka! Una caja de zapatos que no contenía zapatos, sino papeles. No había nada raro en los papeles. Facturas de taxis, el pago de mi estadía en el club hípico y de pronto, abajo, $10,000 en billetes de 100. ¿Qué hacía un inmigrante alemán que había salido de Alemania después de la guerra con una caja de zapatos con $10,000? Seguí revisando, no tenía mucho tiempo. No solo era la cantidad de dinero que tenía con él, además encontré un saco que tenía $5,000 en sus bolsillos, casi la cantidad que se llevaron cuando me desmayé. De acuerdo, mi asistente me había robado, y probablemente a alguien más si tenía $10,000 en una caja de zapatos. La pregunta era, ¿por qué? ¿Y qué más había hecho? Pues para robarme no necesitaba drogarme y hacerme aparecer en todos los periódicos de espectáculos. Sentí que la sangre me hervía. Sé que soy un tipo arrogante, como dice mi primo político el elegante, pero no soy un patán. ¿Qué más ganaba? ¿Acaso algún periódico le había pagado por esas fotos? ¿O había algo más? Mi primera reacción fue querer agarrarlo a puñetazos cuando regresara con mis chocolates. Pero si había algo más, tenía que averiguarlo antes que sospechase. Además, había otra cosa que tenía que buscar en aquella habitación: el anillo Granchester. Cuando se llevaron mis cosas, el primer objeto que vi que faltaba era el anillo de mi padre cuando recibí el título de barón de Suffolk. Seguí buscando, pero no era fácil teniendo que dejar aquel lugar como si nadie hubiese estado ahí. Así que decidí que luego me ocuparía del anillo. Tenía algo que hacer fuera de esta habitación. Antes que Carl regresara, bajé al lobby del hotel. Necesitaba saber qué más había sucedido sin que yo me hubiese dado cuenta. Las personas de recepción parecieron asustarse de verme aparecer en la entrada principal del hotel, así que traté de usar mis encantos. Buenos días, señorita. Caballero, ¿podrían proporcionar los periódicos de la mañana y, de ser posible, saber si tengo algún recado o telegrama de Inglaterra? Señor Terrence, disculpe, pensamos que el señor Carl vendría por sus cosas. Solo tenía que llamar para que alguien le entregara lo que necesitase. Tranquilos, no he tenido tiempo de conocer el hotel y me pareció que podía aprovechar el tiempo antes de regresar al trabajo para estirar las piernas. En un momento le traigo los periódicos, dijo el hombre que me había atendido. Y dígame, señorita, ¿no hay un mensaje o correspondencia para mí? No, señor Graham. Terrence. La interrumpí. Pareció ponerse nerviosa. El señor Carl dijo que no deberían pasarle llamadas para no molestarlo, y esta mañana, pues, no hay nada. Y de casualidad, señorita, ¿no hay algo para el señor Granchester? Sí, anoche una llamada para él de Nueva York, pero pensamos que había sido un error. Señorita, voy a contarle un secreto muy importante. ¿Puedo confiar en usted?, le dije, inclinándome hacia ella.
Claro, Terrence. Lo que necesite, me dijo visiblemente ansiosa. Verá, uso el apellido Granchester para despistar a la prensa y como nombre clave solo para mis mejores amigos. Así que, si pudiera darme el recado de Nueva York, le estaré profundamente agradecido. Y terminé guiñándole un ojo. Oh, por supuesto, señor. Le llamó el señor Johnson. Dejó este número para que se comunicara con usted. Dijo que era urgente y que no se le comunicara a nadie. Gracias, señorita. ¿Hay algo que pueda hacer para agradecerle y pedirle que no comente con nadie? El señor Carl no sabe que uso este otro nombre y no me gustaría que se sintiese desplazado en su trabajo. Claro que Carl sabía que era un Granchester, pero sabía además que nunca usaba mi apellido cuando trabajaba, incluso ni con mi esposa. Por supuesto, comprendo. ¿Podría darme un autógrafo? Le firmé su libreta con mi autógrafo, recogí los periódicos y corrí a un teléfono del hotel para hablar con George. Ya solo tenía media hora antes de que Carl regresara. George, soy Terry. ¿Qué ha pasado? ¿Has hablado con Candy? ¿Está bien? Tranquilícese, señor Terrence. La señora Candice está bien, aunque muy preocupada por no recibir noticias suyas. He tratado de localizarlo porque se han extraído $50,000 de su cuenta de Nueva York a Los Ángeles. ¿Cómo dices, George? Me quedé helado. Había encontrado $15,000 en el cuarto de Carl. ¿Pero dónde estaba el resto? Hemos detenido las transacciones hasta lograr localizarlo. ¿Está usted tratando de invertir en Hollywood? ¿O tiene alguna dificultad, señor Terrence? Dificultad es poco, George. Pero no tengo mucho tiempo. En 10 minutos traté de poner al corriente al fiel administrador de mi suegro, así como mi plan para desenmascarar a Carl. Comprendo, señor Terrence. Siga con lo planeado, pero no trate de enfrentarlo. En 3 días lo llamaré nuevamente. O trate de buscar la forma de comunicarse al Banco de Los Ángeles. Y, señor, debería llamar a la señora Candice. Lo haré en cuanto esto termine. No tengo mucho tiempo, y no quisiese que esto se filtrase en Stratford. Si ella no sabe mucho, estará protegida. Colgué la llamada y traté de regresar a mi habitación, tratando de pasar desapercibido. Me arreglé en 10 minutos para que Carl creyera que estuve descansando y preparándome para ir al estudio. Además, escondí los periódicos para que no pensara que había bajado. Esperaba que realmente el personal del hotel no hubiese dicho nada sobre mis preguntas en la recepción. Cuando regresó con los chocolates, tomé uno, lo devolví a la caja y le dije que lo botara o se lo comiera. Cuando llegué al estudio, fui saludado por los compañeros, di las gracias y le dije al director que comenzaría a trabajar solo hasta que hablase con él y con la señora Lame. La cara de los trabajadores del estudio era de incredulidad. El caballero inglés reservado pero educado había entrado ahí con ínfulas de gran señor, luego de haber estado una semana sin trabajar, exigiendo hablar con el director y con su coprotagonista. Antes de dirigirme a esta improvisada reunión, dije a Carl: «No veo al fotógrafo que te pedí por ningún lado». No tuve suficiente tiempo para encontrarlo», me dijo el siempre inexpresivo hombre, pero con un brillo de daga en la mirada. «Entonces, ¿qué estás esperando? ¡Ve a buscarlo!». Cuando Carl se retiró, seguí al director y a Vanessa Lame a uno de los remolques para discutir mis necesidades de rodar lo más pronto posible. Tenía que reponer el tiempo y además regresar a Inglaterra. Por supuesto, el hombre no aceptó adelantar mi tiempo de filmación. Implicaba trabajar horas extras y reorganizar el uso de los escenarios. Me ofrecí a pagar el tiempo extra de los actores, a jurarle que no era un capricho de estrella. Debía volver a Inglaterra. El hombre no cedía. La señora Lame nos miraba discutir, solo abriendo esos ojos tan expresivos que la habían hecho famosa, hasta que dijo: «Mi contrato estipula que puedo establecer mis tiempos de filmación si una emergencia se presenta, así que esto es para mí una emergencia. No solo el señor Graham debe regresar a Inglaterra, yo también debo volver a Nueva York. No esperarás que use mis cláusulas para ir con los productores. Si adelantamos las escenas del señor Graham, solo me quedarían a mí 2 días más de filmación, y luego las demás escenas son de Eleanor. Y lo poco que queda por filmar es a Camille en el colegio hablando con sus compañeras, y no creo que ella tenga muchos contratos esperándola. Además,
Creo que tu nueva favorita hará lo que le digas por un par de cenas más. Si el director iba a negarlo o afirmarlo, no lo sabría. El hombre simplemente salió del remolque para dar la orden de ajustar las escenas. Solo pude mirar a Vanessa, la amé con agradecimiento y 1000 interrogantes en mi cabeza. ¿Sabe, señor Graham? Veo que a pesar de ser tan buen actor, su memoria no es tan fuerte. Hoy yo he cambiado demasiado con los años. Además que este mundo es demasiado pequeño y usted me habrá visto solo 2 minutos. Hace algunos años una jovencita inmigrante sin padres llegó a Nueva York buscando una mejor vida, sin saber que a lo que se enfrentaría era una vida en la que se le ofrecía era la mendicidad, la prostitución, o tal vez, con un poco de suerte, un trabajo que le diera para alimentarse todos los días. Como muchos de nosotros, me enamoré de las marquesinas de Broadway. Solo era una chica que se paró frente a una de las grandes carteleras de Broadway, con un sueño: tener mi rostro un día en uno de esos carteles. Esa cartelera frente a mí tenía al gran Terrence Graham en su papel de Hamlet. Yo quería ser Ofelia, que adornase esas marquesinas, pero lo único que me ofrecían eran papeles de una línea, por lo que terminé prácticamente viviendo en la calle, hasta que un día, intentando sobrevivir, llegué frente a uno de los grandes apartamentos esperando encontrar un trabajo de sirvienta o incluso un poco de comida. Uno de los sirvientes de la casa trataba de echarme cuando una joven mujer lo retó y me hizo pasar a la cocina. Esa mujer me ofreció de comer, me dio consuelo. Me dijo que ella había estado en situaciones donde no tenía ni un centavo y que siempre había encontrado personas que le habían ayudado. No sé por qué sentí que la vida me daba una oportunidad y no sé por qué le dije el motivo por el que estaba en Nueva York. Quizás su buena voluntad me hizo sincerarme. No quería nada gratis. Vi que tendrían una fiesta en la casa. Me ofrecí pagarle con mi trabajo. Ella aceptó que trabajara esa noche, pero no que le pagara la comida, pues todo el personal comía antes de iniciar a servir. Grande fue mi sorpresa al estar en aquella fiesta y ver quiénes eran las personas a las que iba a servirles la cena esa noche. Sin embargo, no quise aprovecharme de mi patrona. Dormí con las personas que trabajaban en esa casa. Al día siguiente, antes de marcharme, la señora me dio mi pago y una carta para una audición en una pequeña compañía de Broadway para un musical. No sabía cómo agradecerle. Prácticamente su amabilidad salvó mi vida. Esa mujer, años después, supe que era la señora Graham, y usted, el hombre que firmó aquella carta. Así que simplemente le estoy pagando la bondad de su esposa, señor Graham. La señora Lamé me dedicó una sonrisa y salió del remolque, dejándome con la palabra en la boca. Cuando vivíamos en Nueva York, mi esposa recibía en la casa a sus familiares, a mis compañeros de teatro, a personas con las que teníamos negocios, y siempre aprovechaba para poder contratar a personas que deambulaban por las calles pidiendo una oportunidad. Esa no era la única carta de recomendación que yo había escrito y firmado por intervención de mi esposa, siendo claro que al lugar que las mandaban, si no tenían habilidades para la actuación, regresarían a la calle. La bondad de mi esposa me estaba ayudando en mi plan para regresar a Inglaterra. Candy, saber que nunca entendí tu necesidad de arreglar el mundo. Mi comportamiento se volvió errático para Carl. Hasta ahora, yo había sido el serio y profesional hombre que tenía sus actividades en orden. Repasaba su guión, cumplía con sus compromisos y vivía pendiente de saber si su esposa le había escrito. Los 3 días desde que regresé a la filmación se convirtieron en una pesadilla para Carl. El punto débil de un hombre como él era salir de su estructurada forma de trabajo. Si lograba tirar esa estructura, lo volvería vulnerable para descubrir qué hacía y quién estaba detrás de todo esto. Ni siquiera durante mis años viviendo en el castillo Granchester había sido un mocoso tan malcriado. Desde mandarlo a comprar alimentos exclusivamente europeos hasta enviarlo con el fotógrafo que consiguió a fotografiar la ciudad de Los Ángeles. El tipo se estaba saliendo de control. Al tercer día, con Carl fuera, llamé a George desde una cabina pública. Me dijeron que el señor Johnson había dejado un recado para que fuese a un bar del que me dieron la dirección. Me encaminé a la hora indicada y en cuanto me senté, un caballero ya conocido se sentó a mi lado. Señor Terrence, veo que la vida ha sido un poco dura mientras ha estado en Hollywood.
El médico dice que pasará un buen tiempo hasta que mi estómago vuelva a la normalidad. Pero ¿cómo hizo para estar en 3 días en Los Ángeles? Simple. Usando avionetas privadas para volar entre diferentes estados. No es tan cómodo como un tren, pero es más efectivo para lo que necesitamos hacer. ¿Dónde se encuentra su asistente en este momento? Tomando fotografías del rótulo de Hollywood y de otros lugares. Regalo para mi esposa y capricho de estrella. Veo que no ha perdido su toque, señor Terrence. El mejor actor de Broadway se merece lo mejor. El siempre serio George comenzó a reír. Jamás lo había visto reír antes. Tengo datos que no van a gustarle, dijo, volviendo a su habitual seriedad. Todas las transferencias fueron hechas con su firma, una muy buena imitación. Si no recuperamos el dinero en efectivo, me temo que como banco sería complicado probarlo ante un tribunal. Es decir, si de aquí a que lo atrapamos no se ha gastado el dinero, ¿es posible que recupere una parte? Así es, pero eso no es todo. Carl Weber no es un hombre de fiar. Como dice en sus recomendaciones, fue valet del hermano menor del príncipe von Bülow, pero fue despedido, acusado de robar joyas y documentos del gobierno alemán a través de falsificaciones. Desapareció un tiempo de Alemania, encontrándose luego en Londres, donde trabajó como ayudante en una botica y realizando diversos trabajos como intérprete, agente aduanal y recepcionista de un hotel. ¿Sospechas lo mismo que yo, George? El tipo es un vive-bien. No pudo haber planeado todo él solo. Necesitaba a alguien con dinero e influencias para moverse con tanta facilidad entre Europa y América. Si su intención hubiese sido usarlo para viajar a América y obtener dinero, no habría montado todo este escándalo. Debe haber alguien más detrás de esto, que quiera afectarlo. Vi las fotografías y estuvieron muy bien planeadas. ¿Sabes si alguien más las vio en la mansión Ardley? Si se refiere a si el señor Ardley las ha visto, no. Ni la señora Elroy. Los señores Cornwell se encuentran en Francia, así que creo que estamos bien en ese sentido. ¿Albert sabe que estás aquí? Me temo que no. Se encuentra en la mansión de Chicago, pero lo sabrá en cuanto regrese a Nueva York. Tendré que decirle lo que está sucediendo. Solo puedo recomendarle, señor Terrence, que la próxima vez que tenga que contratar personal tan cercano a usted, nos permita investigarlo o aceptar nuestra selección de personas de confianza. Lo tomaré en cuenta. Así que te escapaste del trabajo, George. Digamos que estoy cuidando a la hija favorita y al yerno del señor Ardley. Somos los únicos que tiene, y al paso que va, creo que seremos los únicos. Y temo que la señora Elroy concuerde con usted, y empiezo a darles la razón. Discutimos con George las opciones para dar con los motivos de Carl y las personas involucradas en esto. En unos días llevaríamos a Carl al límite de su paciencia, y mientras tanto yo debería seguir con la filmación y solicitando 1000 cosas a Carl para que no pudiese estar tan cerca. Tuve que tomar 2 whisky antes de retirarme, pues no quería preguntas de Carl, derramando un poco sobre mi ropa para que el olor permaneciera más tiempo. Me coloqué el sombrero y el pañuelo que utilizaba para esconder un poco mi rostro y regresé al hotel. Carl me vio llegar, en aparente estado de ebriedad. Cuando me ayudó a llegar a mi cama, le dije que estaba recuperando mi vida y que me iba a divertir todo lo que pudiera. Cuando salió de la habitación, puse llave a las 2 puertas y un sillón en la que comunicaba la habitación de Carl. Si yo había podido entrar a su habitación, él podía hacer lo mismo. Durante 2 días tuve a Carl corriendo de un lugar a otro con mis antojos y regalos. Al tercer día le solicité flores para todas las damas de la filmación, desde la señora que limpiaba el estudio hasta a mi madre, y una botella de vino para cada hombre que trabajaba ahí. Si mi amigo George no se apuraba, los $50,000 que Carl había robado serían una broma. Ese fue el último día de filmación dentro del estudio. Al día siguiente comenzarían las filmaciones en la pista hípica. Nunca he sido un cobarde, y las escenas que filmaría no eran nada en comparación a la forma que cabalgaba cuando estaba molesto. Pero no estaba tranquilo. Estaba empezando a ponerme paranoico con lo que pudiese suceder. Previniendo cualquier situación, traté de revisar cualquier cosa que pudiese fallar. Pensé en mi pecosa. ¿Qué pasaría si algo me sucediese? No debía pensar en eso. Tenía que hacer bien mis escenas, desenmascarar a Carl
y sus compinches y regresar junto a mi esposa pecosa. Tenía que concentrarme. A pesar de lo que esperaba, el único problema en la filmación fue que grabamos desde el amanecer hasta que el sol se ocultó, pues si había algún fallo, ni la Men ni yo estaríamos ya ahí para corregirlo. Decidí no volver al hotel esa noche. Habían sido días tan frenéticos que no había podido pensar qué estaría sucediendo con Candy en mi ausencia. Quizá estaría molesta por el telegrama. Aún buscaría esos zafiros que no sé si podríamos ya encontrar. Me consolaba saber que fuera de la pérdida de esas joyas, la pecosa estaba segura y refugiada en su trabajo en mi ausencia. Me quedé viendo cómo montaban la decoración y el equipo para la filmación del día siguiente, que empezaría al amanecer. Carl ya se había marchado al hotel. No esperaba que escapara, pues imaginaba que su trabajo aún no había terminado. El día siguiente la filmación terminó al atardecer y mi plan llegó a su cúspide. Ofrecí una fiesta en el club hípico para celebrar el fin de la filmación, aunque para otros actores quedase aún una semana de trabajo. Yo debía despedirme de Hollywood al estilo de Hollywood, en la magnificencia de los años 20. La comida, la bebida y la variedad entre música, acróbatas y baile corrieron esa noche, para deleite de mis invitados y frustración de Carl, que debió organizar todo según mis deseos. Sabía que lo había llevado al límite, estaba agotado, se veía molesto, pero aún no decía una sola palabra más que «de acuerdo, como tú digas, en un momento». Se vio caminar en zigzag a alguien. El vértigo y la incoherencia en el hablar del anfitrión de aquella fiesta privada era evidente. El alcohol se derramaba más que en su boca, en su ropa. Nadie le puso mayor atención. Habían visto personas en peor estado, y este había sido un magnífico profesional y un gran anfitrión. Solo una persona se acercó para llevárselo. Unos minutos después estaba en mi habitación, oliendo a alcohol y diciéndole a Carl que extrañaba a mi esposa, que mi pecosa me había olvidado y que fuera por otra botella de whisky. Luego de esto, la puerta se cerró. Se escucharon pasos en el pasillo del hotel, luego una luz. Yo permanecía con los ojos cerrados. Solo escuché la voz de Carl. «¡Rápido! ¡Haz tu trabajo! Mis clientes estarán muy satisfechos de verlo en este estado». Pensé que mi primer golpe había dado resultado al intoxicarlo con estricnina, pero no. El muy cabrón logró ganarse a la prensa para que lo hicieran ver como víctima de un intento de asesinato. «Esta vez no falles. Quiero esas fotografías en todos los periódicos nacionales». «Ya, no te preocupes. Esta vez iré directo a Nueva York con las fotos. Cuando Graham llegue a Nueva York, no podrá ni salir de la estación de tren de la cantidad de periodistas que estarán ahí para destrozarlo. Pobre tipo, no sabrá lo que lo golpeó. Nunca me tomo mis trabajos personales, pero este cabrón me ha hecho dar más vueltas que un príncipe europeo. Pensé que el primer escándalo lo desarmaría, pero solo hizo que se transformara en un insolente patán, pidiendo sus caprichos a todas horas. Es una lástima que no pudiese conseguir a una prostituta para que lo fotografiaras con ella. Aunque no creo que se despierte en unas cuantas horas. Tú espera aquí. Iré a por una para tener una mejor foto. Me temo que eso no será posible, dijo una voz a espaldas de Carl. Un caballero salió de uno de los armarios de la desordenada habitación, dirigiéndose a abrir la puerta que unía la habitación de Terrence con Carl. Dos hombres altos, blancos, rubios, con cara de pocos amigos, entraron a la habitación. Carl Weber está arrestado por robo de documentos clasificados, falsificación y difamación. No tiene nada en mi contra, dijo muy seguro de sí el alemán. Señor Weber, lo interrumpió George. Lamento decirle que los documentos que rellenó a nombre del señor Graham en el banco dieron la pauta para corroborar su letra con sus implicaciones con el gobierno alemán. Además, usted mismo acaba de incriminarse en la intoxicación del señor Graham. Así que, si gusta, puede acompañar a los caballeros. Un momento, interrumpí. Antes de que se lo lleven, quiero saber quién te contrató y por qué. La mirada de Carl fue de desconcierto, ya que realmente creyó que me había emborrachado hasta perder la conciencia, pero no me esperaba su respuesta. Soy un profesional, Graham. No sería tan tonto de inculparme yo mismo, como el error que cometí hace un momento. Trabajo con gente poderosa, quienes no lo pensarían para hacerme pagar cualquier desliz.
Te vas a podrir en la cárcel cuando te regresen a Alemania. Es el riesgo de mi profesión, Graham. Pero no te preocupes. Ahora veo que tu petulancia y desplantes fueron para hacerme hablar, por lo que deduzco que tu primer comportamiento hacia mi persona era verdadero. Así que, para que no me tomes como un desagradecido, tal vez deberías ver el último periódico de Stratford-upon-Avon, que está en mi habitación. Diciendo esto, colocó sus manos para que lo esposaran y salió junto con el fotógrafo, que temblaba de miedo. No esperé ni 10 segundos para correr a la habitación y ver el periódico. No podía creerlo. ¡Candy! Fue todo lo que salió de mi boca. Le di el periódico a George, quien con su habitual pragmatismo solo dijo: «Señor Terrence, aliste su equipaje. En un par de horas saldremos hacia Nueva York». Volviendo a su presente, Terry vio los restos de pastel que había sobre su escritorio. Había pasado escribiendo otra noche más. Regresó a su habitación y se cambió en el mayor silencio posible. Vio a su esposa dormida y salió de la habitación para dirigirse a su vehículo sin despertar al chófer. Continuará.